Bueno, Willy, dale, desde nuestros estudios del Club Los 50, Bueno, metele. acá sí, estudio del zona La Rural. Bien, bueno, vamos a empezar la presentación. Bueno, como venía hablando recién Adrián, vamos a ver en esta clase o en estas dos clases ahora a la mañana lo que es la farmacología del sistema nervioso autónomo. En principio lo que vamos a hacer es, bueno, primero ver dónde estamos ubicados dentro de lo que es la cursada de farmacología general. Bueno, hasta ahora lo que hemos visto son estos dos grandes temas, que son la farmacocinética y la farmacodinamia, y ahora vamos a empezar a ver, o sea, a partir de este momento vamos a comenzar con el tratamiento de lo que es la farmacología del sistema nervioso. Entonces, bueno, después más adelante van a tener o vamos a tener una clase de farmacología del sistema nervioso central y lo que nos ocupa acá es sistema nervioso autónomo, porque esto es las respuestas del sistema nervioso autónomo o autonómicas son muy importantes para lo que va a venir más adelante, fundamentalmente lo que es la preanestesia y la anestesia. Así que bueno, como les decía Adrián recién, vamos a hacer un recordatorio de lo que es la fisiología del sistema nervioso y fundamentalmente del sistema nervioso autónomo. Eh, bueno, vamos a empezar a ver drogas, vamos a empezar a ver fármacos que tienen acción autonómica, con sus nombres, con sus efectos y con sus potenciales usos terapéuticos. Entonces, bueno, ya entrando en lo que es el tema y a modo de recordatorio, eh, el sistema nervioso lo dividimos en sistema nervioso periférico y sistema nervioso central, no estoy diciendo nada nuevo, y el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula, y el sistema nervioso periférico está formado o se lo divide por en el sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Es decir, el sistema nervioso autónomo es parte del sistema nervioso periférico. Eso es lo importante a rescatar de esta diapositiva. ¿De qué se encarga el sistema nervioso somático? Bueno, se encarga del control voluntario de los músculos, es decir, el sistema nervioso somático inerva a los músculos, o sea, al músculo esquelético. Eh, bueno, controla el movimiento voluntario. Yo voluntariamente puedo contraer, yo y los animales, ¿no? Voluntariamente pueden contraer o podemos contraer los músculos, pero el sistema nervioso autónomo se encarga del control inconsciente de las funciones, fundamentalmente de las funciones viscerales. A su vez, el sistema nervioso somático no admite una subdivisión, pero en el sistema nervioso autónomo tenemos dos divisiones, que son el sistema nervioso simpático, lo que veremos en la primer parte de esta clase, o la primer clase de esta mañana, y el sistema nervioso parasimpático, del cual les va a hablar Adrián. Entonces vamos a ver ¿eh? Algunas diferencias, primero algunas diferencias entre lo que es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autonómico, como les decía anteriormente, en cuanto a los nervios eferentes, el sistema nervioso autónomo se encarga de inervar vísceras, aunque también los, la piel, por ejemplo, o hasta las mucosas. Piel y mucosas también hay fibras nerviosas autonómicas. Por el contrario, los nervios eferentes del sistema nervioso somático se encargan de inervar al músculo esquelético. Las fibras nerviosas del sistema nervioso autonómico entonces se dividen en aquellas que pertenecen al sistema nervioso simpático y aquellas que pertenecen al sistema nervioso parasimpático, mientras que en el sistema nervioso somático no hay subdivisión.
las del sistema nervioso somático son fibras mielínicas y no hay ganglios o no tienen ganglios en su recorrido, es decir, emergen de la médula espinal y inervan o descargan su contenido, su neurotransmisor a nivel de un músculo, pero no hay ganglios, o sea, no hay sinapsis a nivel de esta fibra nerviosa y hay fibras o vainas de mielina. En cambio, cuando hablamos de las fibras autonómicas, tenemos que hay fibras, las que emergen de la médula espinal, se llaman fibras preganglionares y son mielínicas y hacen sinapsis, es decir, hay una sinapsis a nivel de un ganglio que es un ganglio autonómico, y hacen sinapsis con una fibra nerviosa postganglionar que es amielínica. La fibra nerviosa postganglionar finalmente descarga el neurotransmisor a nivel de una víscera o de un órgano o de un tejido, en este caso a nivel del corazón. Por último, ¿qué es lo que ocurre cuando se interrumpe la inervación a nivel de cualquiera de las fibras autonómicas o somáticas? Bueno, como todos ustedes sabrán, si se interrumpe la inervación a nivel de una fibra nerviosa somática, lo que ocurre es la parálisis y atrofia del músculo, porque ese músculo no lo podemos contraer voluntariamente. Pero si interrumpimos la inervación de una fibra nerviosa autonómica, ese órgano o ese tejido conserva actividad o mantiene cierta actividad independientemente de la inervación. Uno de los ejemplos es el automatismo cardíaco. Es decir, el corazón puede iniciar su propio ritmo de marcapaso si hay interrupción de la inervación autonómica. Bien, otra cosa que es importante desde el punto de vista de lo que es la fisiología con respecto a la farmacología es lo que se denomina el arco reflejo autonómico. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando administramos un fármaco que tiene acción autonómica, se producen o se pueden producir ciertos fenómenos regulatorios o de freno y aceleración. Y entonces es importante tener en cuenta cómo está compuesto este arco reflejo autonómico. Vamos a entrar en detalle en algunos casos o con respecto a los efectos de algunos fármacos. Pero hay que tener en cuenta cómo es el arco reflejo autonómico. Y bueno, de alguna manera podemos decir, digamos, para explicar cómo es el arco reflejo autonómico, decimos que se iniciaría a nivel periférico cuando ciertos receptores detectan que está pasando algo a nivel de un órgano o de un tejido. Por ejemplo, los presorreceptores que están ubicados en el seno carotidio y el arco aórtico que captan información sobre la presión arterial. Y entonces dicen, bueno, acá hay aumento de la presión arterial o hay disminución de la presión arterial. Entonces se genera una información que es transmitida hacia el sistema nervioso central en una fibra que que ingresa, digamos, por la raíz dorsal de la médula espinal y que tiene un ganglio a ese nivel. Y bueno, ahí hay una sinapsis o está el soma, mejor dicho, de esa fibra nerviosa y esa información llega al sistema nervioso central. Estas fibras nerviosas son amielínicas y van por diferentes nervios, como por ejemplo el nervio vago. A nivel central, ¿qué ocurre? Bueno, llega la información a nivel central, entonces el sistema nervioso central dice, bueno, se anoticia de lo que está pasando a nivel del corazón. Por ejemplo, aumentó la presión arterial. Entonces, se integra en diferentes lugares del sistema nervioso central,
se integra en la médula espinal, a nivel del bulbo raquídeo, hipotálamo o corteza. En el caso de los presorreceptores, bueno, ustedes sabrán que el centro cardiovascular está a nivel del bulbo raquídeo. Entonces se integra a ese nivel y como resultado de esa integración y digamos, de la llegada de esa información y de la integración de esa información, surge una respuesta. Si aumentó la presión arterial, lo que va a hacer el organismo es tratar de disminuir la presión arterial. Y entonces esa respuesta se va a generar por las fibras motoras eferentes que pertenecen al sistema nervioso simpático o parasimpático y que le van a decir al corazón, bueno, baja la presión, baja la frecuencia cardíaca, así disminuye la presión arterial. O le va a decir a los vasos sanguíneos, bueno, vasodilátense, así de esa manera también disminuyen la presión arterial. Es, digamos, un ejemplo un poco burdo de lo que ocurre, pero que sirve para poder comprender cómo es el arco reflejo autonómico. Entonces, focalicémonos acá en estas fibras nerviosas eferentes, que son las fibras nerviosas motoras del sistema nervioso simpático y parasimpático, y diremos que las fibras nerviosas eferentes, cuando hablamos del sistema nervioso parasimpático, eferentes emergen de la médula espinal a nivel cráneo o sacro, a este nivel, en estos niveles. O sea, ahí se generan las fibras eferentes del parasimpático que inervan diferentes tejidos y órganos, y de estas les va a hablar Adrián luego de la clase del sistema nervioso simpático, que es lo que vamos a ver en esta primera parte, que son las fibras nerviosas eferentes del sistema nervioso simpático, emergen de la médula espinal a nivel toracolumbar. Por eso seguramente en fisiología habrán visto el sistema nervioso parasimpático es cráneo sacro y el sistema nervioso simpático es toracolumbar. La explicación es esa, que bueno, las fibras nerviosas emergen a nivel, en el caso del simpático, ¿no?, a nivel toracolumbar. Bien, entonces ya adentrándonos en lo que es el sistema nervioso simpático, diremos que esas fibras nerviosas que emergen de la médula espinal hacen sinapsis con diferentes ganglios. Los ganglios autonómicos que pertenecen al sistema nervioso simpático son esta cadena, o están integrados, digamos, por esta cadena de ganglios que se llaman ganglios paravertebrales, por los ganglios cervicales, el ganglio torácico anterior y los ganglios prevertebrales. Acá hay, en todos estos ganglios hay sinapsis entre una fibra nerviosa preganglionar y una posganglionar que posteriormente va a inervar diferentes tejidos y órganos. Aquí tenemos que decir que el mediador químico a nivel pre y posganglionar es, o sea, cuando hay una sinapsis entre la fibra nerviosa pre y posganglionar, es la acetilcolina. Mientras que el mediador químico en el tejido efector es la noradrenalina. Y tenemos que destacar la médula adrenal, o sea, la médula de la glándula adrenal, donde hay una sinapsis entre una fibra pre y posganglionar que libera, hay una sinapsis entre una fibra preganglionar y células posganglionares, que son las células de la médula adrenal, y la estimulación de la médula adrenal determina que se liberen al torrente sanguíneo tanto la noradrenalina como la adrenalina, que son, son también hormonas, además de ser neurotransmisores, son hormonas. Bien, entonces, no vamos a entrar en detalle, pero simplemente en este caso vamos a hablar de los neurotransmisores o de las hormonas, si esto lo aplicamos a lo que ocurre en la glándula adrenal.
eh, para el caso del el sistema nervioso simpático. Entonces, los neurotransmisores son la adrenalina y la noradrenalina, y esta es la secuencia de síntesis. La noradrenalina y la adrenalina se forman a partir de la fenilalanina, que, bueno, sufre diferentes pasos metabólicos hasta que se forma la primer catecolamina, que es la dopamina. La dopamina es la primer catecolamina que se forma. Las catecolaminas se caracterizan por tener esta cadena de 2 carbonos unida a este grupo amino, y el grupo catecol se le denomina a este anillo fenólico con estos 2 oxidrilos, un oxidrilo en posición 3 y un oxidrilo en posición 4. La dopamina, que se formó luego de estos 2 pasos metabólicos o 3 pasos metabólicos anteriores, esto lo pueden sacar, va a estar en la bibliografía y lo van a sacar de cualquier libro, pero voy a entrar en detalle en lo que pasa después de la dopamina. La dopamina, porque ya la dopamina misma es un neurotransmisor, pero en las fibras nerviosas adrenérgicas y en la médula adrenal la dopamina sigue su camino, digamos, y es convertida por una enzima que se llama dopamina beta hidroxilasa en la noradrenalina. ¿Qué es lo que qué es lo que hace la dopamina beta hidroxilasa? Bueno, hidroxila en el carbono beta a este nivel. Este es el carbono beta, le incorpora este oxidrilo. Y ahí se forma la noradrenalina. Esto es lo que ocurre en la mayoría, si no en todas, las fibras nerviosas del sistema nervioso simpático, es decir, las fibras nerviosas adrenérgicas. En la médula adrenal, como dice acá, en la médula adrenal, en las células de la médula adrenal, hay una enzima que se llama noradrenalina, N-metiltransferasa, que si ustedes, y para relacionar un poco, y para que vean que todo, que algunas cosas tienen que ver con lo que vimos anteriormente, si es una transferasa, es una enzima que transfiere grupos metilos, y por lo tanto es una enzima de fase 2, de metabolismo de fase 2. Entonces, esta enzima, que se llama feniletanolamina N-metiltransferasa o noradrenalina N-metiltransferasa, le transfiere un grupo metilo, incorpora acá un grupo metilo y ahí se formó la adrenalina. Y esto es lo que ocurre en la médula adrenal. Bien, acá es un poco de lo mismo, simplemente, esto es exactamente lo mismo que veíamos anteriormente, simplemente para decirles que, o sea, profundizando un poco, esta enzima, la beta hidroxilasa de la dopamina, es decir, la enzima que transforma la dopamina en noradrenalina, ya se encuentra dentro de lo que es la vesícula sináptica, o sea, la vesícula que almacena al neurotransmisor, y que en la pared de esa vesícula sináptica hay un transportador, que es el que toma la dopamina y la transforma en noradrenalina. Esto es importante porque hay algunos fármacos que inhiben a este transportador y por lo tanto evitan que se almacene noradrenalina. Y por lo tanto esos fármacos como la reserpina lo que hacen es de alguna manera desfavorecer la neurotransmisión adrenérgica. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, estamos viendo una terminal nerviosa del sistema nervioso simpático, donde a partir de la tirosina se formaron la dopamina y la noradrenalina se almacenó en las vesículas sinápticas, y supongamos que llega un estímulo nervioso que provoca la entrada de calcio
y que gracias al ingreso de calcio determina que se libere noradrenalina y este es el espacio sináptico y aquí están los receptores que están ubicados en el órgano efector. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Bueno, primero, podemos ver cuáles son los receptores a los cuales se van a unir la noradrenalina, la adrenalina y también diferentes fármacos que tienen la capacidad de imitar o de agonizar o de antagonizar estos receptores, que son receptores alfa y beta. Más adelante vamos a ver dónde están ubicados estos receptores y qué es lo que pasa cuando hay agonismo o antagonismo de los mismos. ¿Qué otra cosa vemos acá? Y esto también es muy importante, porque estos receptores no están ubicados solamente a nivel postsináptico, sino que están ubicados a nivel presináptico. Los receptores alfa se clasifican en receptores alfa 1 y 2, y los beta también en beta 1 y beta 2. A nivel presináptico hay receptores alfa 2 y hay receptores beta 2. Cuando se estimulan estos receptores, si se estimulan los alfa 2, es como un mecanismo de freno, ¿no? Se inhibe la liberación de noradrenalina. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque vamos a entrar en detalle más adelante. Entonces, por ahora recuerden, los receptores alfa 2 presinápticos lo que hacen es inhibir la liberación de noradrenalina, mientras que los receptores beta 2 que están ubicados a nivel presináptico lo que hacen es estimular la liberación de noradrenalina. ¿Qué otra cosa es importante ver acá? Bueno, ¿cuál es el principal mecanismo de finalización de la acción de la noradrenalina? Es decir, la noradrenalina se libera, actúa sobre sus receptores postsinápticos y presinápticos y luego tiene que finalizar la acción. El principal mecanismo por el cual finaliza la acción de la noradrenalina es esta recaptación intraneuronal. Esto constituye una especie de mecanismo de ahorro de neurotransmisor, porque el neurotransmisor que es recaptado puede volver a almacenarse en la vesícula sináptica. Pero existen dos enzimas que la pueden metabolizar, que son la monoaminoxidasa y la COMT, que es catecol o metiltransferasa. La monoaminoxidasa es una enzima que oxida a la noradrenalina y también a la adrenalina, es una enzima mitocondrial, y la COMT es una metiltransferasa, es una enzima de fase 2 que le incorpora un grupo metilo y bueno, facilita la eliminación. Pero bueno, el principal mecanismo de finalización de la acción es la recaptación intraneuronal. Bien, entonces, dicho eso, vamos a ver dónde están ubicados los receptores y qué es lo que ocurre cuando hay agonismo de estos receptores. Obviamente, si hay antagonismo, se producirá el efecto contrario, pero ya vamos a ver por qué se producen esos efectos contrarios. Entonces, los receptores alfa 1. Los receptores alfa 1 se encuentran principalmente en el músculo liso, y lo que determina cuando son agonizados, lo que ocurre cuando hay agonismo de estos receptores, es la contracción de ese músculo liso. Y entonces, ¿dónde hay músculo liso? Bueno, el principal lugar donde hay músculo liso es el músculo liso vascular. Los receptores alfa 1 predominan en estos territorios vasculares. Muchas veces les preguntamos, ¿qué territorios vasculares? Bueno, estos son los territorios vasculares: arterias coronarias, piel y mucosa, cerebro, cavidades y arteriolas renales. A este nivel predominan los receptores alfa 1. Pero también están ubicados en el músculo radial del iris, donde el efecto es la midriasis, el músculo piloerector
como su nombre lo indica, se producirá el erizamiento de los pelos, en los esfínteres del tracto gastrointestinal, en el miometrio de la hembra no gestante, en el trígono y en el esfínter de la vejiga urinaria, o sea, contraen trígono y esfínter, y en la cápsula del vaso. Se contrae la cápsula del vaso y el vaso. Pasando a los receptores alfa-2, los alfa-2 tenemos que hay presinápticos y postsinápticos. ¿Dónde están los presinápticos? Bueno, si ustedes se acuerdan, la diapositiva que vimos hace 2 o 3 diapositivas, que veíamos a la terminal nerviosa adrenérgica, les decía, hay receptores alfa-2 a nivel presináptico en estas fibras, en las mismas fibras, en las mismas fibras que liberan noradrenalina, en las terminales noradrenérgicas del sistema nervioso simpático, como veíamos anteriormente, como vimos en esa diapositiva, pero también en fibras nerviosas del plexo mioentérico, que pertenece al sistema nervioso parasimpático, que van a ver a continuación. Pero bueno, como los dos sistemas, el simpático y parasimpático, están interrelacionados, hay receptores alfa-2 a ese nivel. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hay agonismo sobre los receptores alfa-2 presinápticos? Bueno, se inhibe la liberación de noradrenalina, pero también se inhibe la liberación de acetilcolina. Entonces, en general, los receptores alfa-2 inhiben cuando están ubicados a nivel presináptico, inhiben la liberación de neurotransmisores. Y en este caso, lo que nos ocupa en estas clases son la noradrenalina y la acetilcolina. Entonces, recuerden, o hay que recordar esto, porque está relacionado con los mecanismos de acción de muchos fármacos que se utilizan en medicina veterinaria, y que son agonistas de los receptores alfa-2. A nivel postsináptico, los receptores alfa-2 están ubicados en el páncreas endocrino, donde provocan la inhibición de la liberación de insulina. Si se inhibe la liberación de insulina, el agonismo sobre estos receptores va a producir hiperglucemia. Eso, si estuviéramos en clase presencial, tal vez lo preguntaría. Entonces, la inhibición de la liberación de insulina determina que haya hiperglucemia. Y en el endotelio vascular, no en el músculo liso vascular, endotelio, en el endotelio vascular, lo que provocan es la relajación, pero es la relajación del músculo liso vascular. Esto está relacionado con lo que se llama o llamaba el factor de relajación endotelial, y que no, en la actualidad se conoce que es el óxido nítrico, que esto, vamos a focalizar ahora un poco sobre esto, porque ustedes dirán, bueno, ¿cómo la acción de un receptor a nivel del endotelio vascular determina que se produzca la relajación del músculo liso vascular? Entonces, lo que ocurre acá es que, bueno, cuando hay agonismo sobre este receptor alfa-2 a nivel del endotelio vascular, se produce la estimulación de una enzima que se llama óxido nítrico sintasa, que produce a partir de la arginina, produce el óxido nítrico, y este óxido nítrico lo que hace en definitiva es estimular a la guanilato ciclasa. La guanilato ciclasa transforma el GTP en el GMP cíclico, y el GMP cíclico modula negativamente una fosfolipasa C, que en definitiva lo que hace esta fosfolipasa C, digamos, pone en marcha fenómenos regulatorios que provocan la relajación del músculo liso vascular. Entonces, digamos, o lo que ocurre acá es una estimulación de un receptor a nivel del endotelio vascular con la producción
del óxido nítrico, y el óxido nítrico lo que hace en definitiva es poner en marcha fenómenos regulatorios que determinan la relajación del músculo liso vascular. Eso también ocurre en lo que es con respecto a la acción del sistema nervioso parasimpático, ¿no? Que después se los va a comentar Adrián más adelante, o en la próxima clase. Pasando a lo que son los receptores beta 1, los receptores beta 1 predominan en el corazón, donde siempre, bueno, cuando hay agonismo sobre estos receptores, en general aumenta la frecuencia cardíaca, pero aumentan las otras propiedades del corazón, en algunos casos la fuerza de contracción, la velocidad de conducción y el automatismo. Entonces, el agonismo sobre estos receptores produce estos efectos farmacológicos. En la vejiga urinaria, cuando se estimulan, se produce la relajación, y los que están ubicados en las células adiposas producen la lipólisis. En algunas especies se ha observado que hay otro subtipo de receptores que son los beta 3, pero bueno, no está tan claro que ocurra eso en veterinaria, o por lo menos yo lo desconozco. Pero en algunas especies los receptores que están en las células adiposas se los ha denominado o se los ha clasificado como beta 3. Bien, por último, vamos a ver los receptores beta 2. Entonces, dentro de los receptores beta 2 también tenemos una clasificación entre presinápticos y postsinápticos. Los presinápticos, como les mostraba anteriormente, están en terminales noradrenérgicas y lo que hacen es estimular la liberación de noradrenalina, pero una característica de estos receptores es que son estimulados por la adrenalina circulante. Y esto es porque, como vamos a ver más adelante, la noradrenalina tiene una muy baja afinidad con los receptores beta 2. Los postsinápticos, y acá es donde es importante, aquellos, o son importantes, aquellos que se localizan en el músculo liso. ¿En qué músculos lisos? Bueno, y provocan la relajación del músculo liso. ¿En qué músculos lisos? El músculo liso vascular, pero no de todos los territorios vasculares, sino en aquellos vasos sanguíneos que irrigan al músculo esquelético. Recuerden, estos receptores son estimulados por la adrenalina, por la hormona, no por la noradrenalina. Y entonces, relajan vasos sanguíneos que irrigan al músculo esquelético, pero también relajan el músculo liso bronquial, relajan el músculo detrusor de la vejiga urinaria, por ende evitan la micción, y predominan en el miometrio en el último tercio de la gestación. Después vamos a ver más adelante los usos de los fármacos, usos terapéuticos, efectos y usos terapéuticos de diferentes fármacos. A nivel del hígado, provocan glucogenólisis y gluconeogénesis, y a nivel de las glándulas sudoríparas, en los equinos, estimulan la producción de sudor. Por eso cuando los equinos tienen una descarga adrenérgica, comienzan a sudar. En general, cuando están estresados y tienen una descarga adrenérgica, sudan mucho los equinos. Eso en comparación con otras especies. Bien, entonces, de lo que es la fisiología, fíjense que hasta acá hemos visto solo repaso de la fisiología. El sistema nervioso simpático, no sé si, calculo que sí, que lo habrán leído alguna vez o se los habrán dicho en fisiología, que es el que prepara al organismo o a los individuos
o a los animales, ¿no? Para luchar o para huir, luchar o huir, pelear o volar o salir corriendo. Y eso es porque, bueno, todos los efectos que se observan están relacionados con esto. Eh, a modo de ejemplo, ¿no? Si tenemos que luchar o huir, bueno, necesitamos poder ver mejor, sobre todo en la oscuridad. Y por eso uno de los efectos es la midriasis, como vimos anteriormente. Si necesitamos luchar o huir, necesitaremos más oxígeno en la sangre para que ese oxígeno llegue a los músculos. Y entonces se producirá broncodilatación. Necesitamos más sangre a nivel muscular y entonces se producirá el aumento de la frecuencia cardíaca. Y necesitamos más, que llegue más sangre, oxígeno y nutrientes a los músculos, y por eso se produce vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo esquelético. Y necesitaremos más energía, y por eso otro de los dos de los efectos que vimos anteriormente es la lisis del glucógeno y la estimulación de la producción de glucosa, la gluconeogénesis. Entonces, es una manera sencilla de por lo menos conocer los principales efectos que se logran cuando se activa el sistema nervioso simpático. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es entrar en lo que son los fármacos. Y así los fármacos, eh, tanto las catecolaminas naturales como otros fármacos que son de síntesis o semisintéticos, son utilizados por sus efectos farmacológicos sobre los receptores del sistema nervioso simpático. Entonces, así tenemos las catecolaminas, de las cuales tenemos las catecolaminas naturales, como son la adrenalina y la noradrenalina. Y acá lo que vamos a ver es digamos, la afinidad que tienen por los diferentes receptores. Entonces, cuando hablamos de catecolaminas, esta es la adrenalina y este es el isoproterenol. Fíjense el grupo catecol, oxidrilo en posiciones 3 y 4 del anillo fenólico. El isoproterenol difiere de la adrenalina, fíjense que son iguales, simplemente difiere de la adrenalina que tiene un grupo metilo más. Acá hay un grupo metilo, que no se ve, pero bueno, acá termina un carbono unido a 3 hidrógenos. Y el isoproterenol tiene 2 grupos metilos, a diferencia de la adrenalina. Y esa simple diferencia hace que tenga diferente afinidad por los receptores. Por ejemplo, la adrenalina tiene igual afinidad cuando hablamos de receptores alfa 1 y alfa 2 y beta 1 y beta 2. O sea, se une por igual prácticamente a los 4 receptores. A diferencia de lo que ocurre con la noradrenalina, que tiene igual afinidad por los alfa 1 y alfa 2, pero tiene una altísima afinidad por los receptores beta 1 en comparación con los beta 2. Entonces, nosotros decimos, bueno, la noradrenalina no se une a los receptores beta 2, o no tiene muy baja afinidad por los receptores beta 2. Solo estimula alfa 1, alfa 2 y beta 1. Y entonces, ¿quién estimula a los beta 2? Bueno, los estimula la adrenalina, pero que circula, o sea, la hormona. Y el isoproterenol, este simple reemplazo químico a este nivel, determina que pierda afinidad por los receptores alfa, pero tiene o conserva la afinidad por los receptores beta 1 o beta 2. Entonces, administramos isoproterenol, solamente se va a unir a los receptores beta 1 y beta 2. Esto, bueno, lo destaco acá porque después hay fármacos que se unen solamente o que son agonistas selectivos, es decir, que se unen a un solo tipo de receptor. Entonces, esto es con respecto, o sea, más allá de su afinidad, después tienen diferentes potencias relativas. El isoproterenol
es más potente sobre los beta 1, ¿no? El isoproterenol es más potente que la adrenalina y, digamos, tanto el isoproterenol como la adrenalina son más potentes que la noradrenalina. Para los receptores beta 2, el isoproterenol y la adrenalina son equipotentes y la noradrenalina no tiene afinidad, o sea, tiene muy baja potencia. Y sobre los receptores alfa, la adrenalina tiene mayor potencia que la noradrenalina y el isoproterenol es el que, digamos, tiene muy baja potencia sobre estos receptores alfa. Recuerden, potencia está relacionada con la concentración o la dosis necesaria para producir un determinado efecto. Eso lo vieron en farmacodinámica. Bien, entonces, las catecolaminas, ¿cuáles son los efectos farmacológicos y los usos terapéuticos? Acá, entonces, lo que vamos a empezar a ver son, y a tratar de relacionar lo que es el fármaco, su mecanismo de acción, es decir, a qué receptor se une, qué es lo que ocurre cuando se une a ese receptor, que lo vieron en farmacodinamia, cuál es el efecto farmacológico que se logra como resultado de la acción sobre ese receptor y el potencial uso terapéutico, que es en definitiva para lo que se usa un determinado fármaco. Entonces, la adrenalina. La adrenalina se administra por vía intravenosa. Si la administramos por vía oral, se degrada antes de llegar a la circulación sistémica. Por ende, la única manera de administrarlo es por vía intravenosa. Y viene en forma de solución, solución 1 en 1000, en esa concentración. Es decir, al 1 por 1000. Esto 1 en 1000 es al 1 por 1000. Bueno, los principales efectos farmacológicos de la adrenalina están relacionados con sus efectos sobre el sistema cardiovascular, más allá que tiene otras acciones porque se une a todos los receptores del sistema nervioso simpático, o sea, todos los receptores adrenérgicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se administra adrenalina por vía intravenosa? Bueno, la adrenalina se va a unir a los receptores alfa 1 que tienen una localización en vísceras, cavidades, piel y mucosas, donde produce vasoconstricción, pero también se va a unir a los receptores beta 2 que están ubicados en los vasos sanguíneos del músculo esquelético, donde se produce la vasodilatación, como veíamos anteriormente. Entonces, si administramos adrenalina por vía intravenosa, vamos a observar una respuesta bifásica sobre la presión arterial. En este eje de coordenadas está graficado, y esto lo vamos a ver en el video de Autónomo, vamos a ver algo parecido a esto. Tenemos en el eje de las I, tenemos la presión arterial media sería, y el tiempo luego del cual ocurrió la administración de adrenalina. Entonces vamos a ver un pico de hipertensión arterial, o sea, aumenta la presión arterial por acción de la adrenalina sobre los receptores alfa 1, pero posteriormente vamos a ver esta bajada de la presión arterial y esta hipotensión por el efecto de la vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos del músculo esquelético. Esto está descrito en todos los libros de fisiología y de farmacología. Pero también la adrenalina se une a los receptores beta 1 que están ubicados a nivel del corazón. Entonces tiene un efecto inotrópico y cronotrópico sobre el músculo cardíaco. Entonces, bueno, ¿qué usos terapéuticos podemos encontrar para la adrenalina? Bueno, tratamiento del shock cardiovascular. ¿Por qué? Porque en el shock cardiovascular hay hipotensión y bradicardia. Entonces, vamos a provocar hipertensión y taquicardia y aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces,
la potencial utilidad terapéutica, y de hecho es así, el uso o uno de los usos terapéuticos de la adrenalina es el tratamiento del shock cardiovascular. Bien, sobre los pulmones, o mejor dicho, no sobre los pulmones, sino por sus efectos sobre el músculo liso bronquial. Recuerden, hay receptores beta 2 a nivel del músculo liso bronquial. El agonismo sobre estos receptores provoca la relajación del músculo liso bronquial y por lo tanto la broncodilatación. Entonces, ¿cuál es el uso terapéutico asociado a esto? Bueno, en la anafilaxia, por un lado tenemos hipotensión y por otro lado tenemos broncoconstricción. Entonces, por un lado producimos o provocamos vasoconstricción para tratar esta hipotensión que se produce en la anafilaxia y por otra parte provocamos broncodilatación porque ocurrió broncoconstricción. Entonces, los efectos son la broncodilatación y la hipertensión, o el aumento de la presión arterial, y el uso terapéutico es uso en la anafilaxia, o en el tratamiento del broncoespasmo. Otra de las, digamos, la utilidad de la adrenalina, como no se puede administrar por vía oral, se administra en forma de inhalación, en forma de aerosol o nebulizaciones para provocar la broncodilatación y tratar el broncoespasmo. La anafilaxia, el caso de intravenoso, que estábamos anteriormente. Y si la administramos por vía inhalatoria, podemos utilizarla para tratar el broncoespasmo. En forma tópica, porque provoca midriasis, por acción sobre los receptores alfa-1, sirve para producir la midriasis y por lo tanto para poder observar la retina, o los vasos sanguíneos de la retina, y hacer lo que se denomina el fondo de ojo, es decir, ver el estado de los vasos sanguíneos de la retina. Y en forma tópica o inyectable o asociada a los anestésicos locales, para provocar vasoconstricción a nivel de la piel o de las mucosas, y entonces por eso se la combina con anestésicos locales, porque retardan la absorción de los anestésicos locales. Entonces el anestésico local queda más tiempo en la piel o en las mucosas. Y por lo tanto la acción es más prolongada, la acción de los anestésicos, ¿no? La otra utilidad de esta administración tópica o inyectable es para producir, en piel y mucosa, es para producir hemostasia local, que fundamentalmente uso tópico. El hecho de provocar la vasoconstricción determina que haya menor pérdida de sangre. Por eso es para, otro de las potenciales usos terapéuticos es para producir hemostasia a nivel local. Bien, con respecto a la noradrenalina. La noradrenalina, administrada por vía intravenosa, se une a los receptores alfa-1 de los vasos sanguíneos, de, bueno, lo mismo, vísceras, cavidades, piel y mucosas, provocando la vasoconstricción. Como tiene baja afinidad por los receptores beta 2, entonces no provoca vasodilatación, sino que provoca vasoconstricción. Entonces lo que observamos luego de administrar noradrenalina es solamente hipertensión, pero no hay hipotensión. Esa es la diferencia con la adrenalina. Y los mismos efectos inotrópico y cronotrópico a nivel cardiovascular. No tiene mayores usos terapéuticos la noradrenalina. Sí el isoproterenol. El isoproterenol
se puede formular en una sal de hidrocloruro en una solución 1 en 5000 para administración por vía intravenosa y tiene efectos inotrópico y cronotrópico, por eso se puede utilizar para cuando hay un bloqueo o auriculoventricular, es decir, una arritmia. Ahí estaría marcado, cuando está bloqueado la transmisión del impulso a nivel auriculoventricular, entonces una de las utilidades terapéuticas del isoproterenol es para cuando ocurre este problema. Si recuerdan, el isoproterenol solamente tiene acción beta, no alfa. Entonces, si administramos isoproterenol sobre la presión arterial, vamos a ver los efectos sobre el miocardio, es decir, los efectos que se producen sobre el corazón. Un aumento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción que provocan un aumento leve de la presión arterial y también hipotensión, posteriormente hay hipotensión porque el isoproterenol se une a los receptores beta 2 de los vasos sanguíneos del músculo esquelético. Entonces se va a observar esta hipotensión. Bueno, la misma acción sobre los receptores beta 2, o sea, el agonismo beta 2 sobre el músculo liso bronquial sirve para el tratamiento del broncoespasmo. Bien. La otra catecolamina natural que nos queda, bueno, el isoproterenol no es una catecolamina natural, pero hasta ahora vimos la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina es la catecolamina natural que nos queda. La dopamina tiene sus propios receptores, se une a sus propios receptores, de los cuales no hablé, pero los voy a introducir ahora. Son los receptores D1 y D2, por los cuales obviamente tiene mayor afinidad que por los beta 1 y por los alfa 1. ¿Dónde están ubicados estos receptores D1 y D2? Fundamentalmente están ubicados, como en este caso, en las arteriolas aferentes del glomérulo. O sea, está un glomérulo, en las arteriolas aferentes están los receptores dopaminérgicos, hay D1, a nivel postsináptico, es decir, esto sería una fibra muscular lisa de la arteriola aferente. Cuando hay agonismo de la dopamina sobre estos receptores D1, se produce la relajación y la vasodilatación. Entonces, uno de los efectos de la dopamina por sí misma es la vasodilatación de las arteriolas aferentes. Por otra parte, la fibra nerviosa del músculo liso vascular de la arteriola aferente también tiene receptores alfa 1, como o sea, receptores del simpático. Si hay agonismo sobre estos receptores, se produce la vasoconstricción. A nivel presináptico, en estas fibras adrenérgicas o noradrenérgicas, que se encuentran en relación a estas fibras musculares lisas de la arteriola aferente, hay receptores dopaminérgicos de 2. Cuando la dopamina se une a este nivel, se inhibe la liberación de noradrenalina. Entonces son, digamos, en definitiva, lo que ocurre cuando hay liberación de dopamina o cuando hay acción de la dopamina a nivel del músculo liso vascular de las arteriolas aferentes, se produce por dos mecanismos diferentes, se produce la relajación del músculo liso vascular y por lo tanto mayor llegada de sangre al glomérulo. Bien, entonces, esto resume un poco lo que decíamos acá. La dopamina se une a los receptores D1 que están ubicados en el músculo liso vascular de las arteriolas aferentes, donde se produce la relajación. En fibras nerviosas simpáticas postganglionales, que son estas,
donde se inhibe la liberación de noradrenalina. Entonces, en definitiva, acá lo que ocurre es relajación de esta fibra muscular lisa, y esto se produce principalmente a bajas dosis. A bajas dosis se produce la vasodilatación, a bajas dosis de dopamina. Vasodilatación renal, mesentérica, a nivel coronario y a nivel del sistema nervioso central, no solamente a nivel del glomérulo. Y a altas dosis, o sea, cuando utilizamos altas dosis, la dopamina se une no solamente a los receptores dopaminérgicos, sino que se une a los receptores beta 1 y alfa 1. Entonces se producirá, entre otros efectos, se puede producir el aumento de la frecuencia cardíaca y vasoconstricción. Entonces, uno de los usos terapéuticos, y fundamentalmente administrándola a bajas dosis, es el de mejorar la perfusión renal. Y el otro de los potenciales usos terapéuticos ya a mayores dosis es para el tratamiento del shock cardiovascular. Bien, entonces hasta acá hemos visto algunos fármacos que son agonistas de varios receptores. Y ahora vamos a ver algunos que son agonistas selectivos de otros receptores. Uno de los ejemplos es la dobutamina. La dobutamina es una catecolamina, fíjense que acá tiene el grupo catecol, tiene un gran reemplazo a nivel del grupo amino, y por eso hace que tenga muy baja afinidad por los receptores alfa y por los receptores beta 2, pero tiene una altísima afinidad por los receptores beta 1. Por eso se dice, bueno, la dobutamina es un agonista selectivo de los receptores beta 1. Se utiliza por vía intravenosa en forma de infusión continua. Y el uso terapéutico está relacionado con sus efectos sobre el corazón. Y el uso terapéutico es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca, en general, el gasto cardíaco está disminuido y por lo tanto es necesario aumentar la fuerza de contracción. Y la dobutamina es uno de los fármacos que aumenta la fuerza de contracción del miocardio. Y este fármaco lo veremos un poco más en detalle cuando veamos farmacología del sistema cardiovascular en farmacología especial. Bien, ¿cómo es la farmacocinética de estas drogas? Se administran de las catecolaminas, se administran por vía parenteral siempre, como vimos hasta ahora, puede ser por vía intravenosa, subcutánea, intramuscular o inhalación, pero no más que eso, porque si se administran por vía por vía oral o vía enteral, se metabolizan prácticamente en forma completa a nivel de Profe, la disculpa que te abdominal. interrumpa. ¿Querés ¿Cómo? una consulta? No, tienes una consulta de lo anterior que Sí. dijiste. ¿La dobutamina a qué receptores se unía, dijiste? Dobutamina a los beta 1, es agonista selectivo de los beta 1. Ah, Por listo, eso, gracias. por eso tiene su uso terapéutico está relacionado con los efectos sobre el corazón. Claro, gracias. Bien, Willy, por ahí deberías aclararle que es una catecolamina sintética. sí, 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 eso lo había sí, escuchado. sí, sí, Ah, eso lo había dicho anteriormente, que las catecolaminas sintéticas son tres, que son las naturales son tres, que son la adrenalina, noradrenalina y la dopamina. Después todo el resto son todas sintéticas, bueno, sí, semisintéticas. Bien, entonces, si la administramos por vía enteral, el efecto de primer pasaje es completo, se metabolizan vía monoaminoxidasa y por esta enzima la COMT, por cualquiera de estas dos, que están ubicadas principalmente, o sea, así como están ubicadas en las terminales sinápticas, también están ubicadas en el hígado, y bueno, se metabolizan ahí. Y también se pueden recaptar
como veíamos anteriormente, y es el principal mecanismo por el cual termina la acción de las naturales, ¿no? Es la recaptación intraneuronal. Y bueno, la intraneuronal y la extraneuronal, pero la principal es la intraneuronal. Algunos fármacos se pueden recaptar, no todos. Algunos, por ejemplo, el isoproterenol puede ser recaptado, pero ya moléculas como la dobutamina, que son moléculas más grandes, es raro que puedan ser recaptadas a nivel intraneuronal. Bien, pasamos a las que no son catecolaminas, las no catecolaminas. No catecolaminas porque uno de los ejemplos es la efedrina. Fíjense, esta es la efedrina no tiene los oxidrilos en 3 y 4 y por lo tanto no tienen ese grupo catecol. La efedrina es un fármaco que es agonista mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que se une o es capaz de agonizar receptores alfa y beta, pero también estimula la liberación de noradrenalina a partir de las fibras nerviosas simpáticas. Bueno, se comercializa o se consigue como sulfato de efedrina y tiene algunas acciones. Las acciones están relacionadas fundamentalmente con sus efectos sobre los receptores alfa 1. Produce vasoconstricción a nivel de las mucosas, vasoconstricción a nivel del contracción del esfínter uretral. El uso terapéutico relacionado con la vasoconstricción de las mucosas es el uso tópico como descongestivo. Eso se utiliza de esta manera principalmente en medicina humana. Y el uso relacionado con el agonismo del esfínter uretral es para el tratamiento de la incontinencia, en perros y en gatos. Buen día, profesor. Sí. Perdón que me interrumpa. Tiene una consulta en el chat un compañero, ¿la puede leer o se la leo? Bueno, sí, perdón porque yo acá no veo, no estoy viendo. No pasa nada. Pero... Pregunta si en la dobutamina, que se utiliza para aumentar la fuerza de contracción del corazón ante una insuficiencia cardíaca, usted utilizando este fármaco sintético, ¿corres el riesgo de una hipertrofia de ese músculo al exigirlo? Para mí es una linda pregunta porque, bueno, ustedes todavía no vieron patología o patología 2. En patología 2, uno de los temas que van a ver es la insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva, uno de las cuestiones o uno de los mecanismos de defensa del organismo antes del tratamiento de esa insuficiencia cardíaca la insuficiencia cardíaca congestiva en muchos casos se produce porque el corazón es insuficiente. Y una de las respuestas es el aumento de la frecuencia cardíaca, es una de las respuestas compensatorias. Y ese aumento de la frecuencia cardíaca que se produce en la insuficiencia cardíaca o cuando se produce la enfermedad cardiovascular es la hipertrofia del corazón. O sea que el músculo ya patológico está hipertrofiado. Pero otra de las cosas que ocurre cuando hay insuficiencia es acumulación de sangre. O sea, si el corazón es insuficiente, o sea, es incapaz de bombear bien la sangre, comienza a llenarse de sangre y que no la puede expulsar y entonces se empieza a dilatar, se transforma como en un globo el corazón y entonces deja de ser eficiente el corazón para poder bombear la sangre, y se dilata, en realidad, más que se hipertrofia, se dilata. Entonces, cuando tratamos con un fármaco, tenemos como finalidad aumentar la fuerza de contracción, pero ese corazón ya está alterado, ya tiene algún problema. Entonces, no vamos a utilizar
el fármaco para el tratamiento de un individuo que está sano, sino que ya el corazón tiene un problema de hipertrofia o de dilatación. No sé si con eso respondo la pregunta. Buen día, profe. Fui yo el que hizo la pregunta. Sí, Sí, sí. muy claro. Ya el corazón está alterado, entonces vamos a utilizar un fármaco no para tratar al corazón, porque ya está alterado, sino para tratar de corregir su funcionamiento. ¿eh? Eh, muchos de estos fármacos se utilizan para como una especie de paliativo, o sea, no van a corregir el problema orgánico, pero sí van a mejorar el funcionamiento del corazón, cuando hablamos de corazón, ¿sí? Lo mismo que en este caso, o sea, tenemos que tratar la incontinencia. Tal vez haya alguna deficiencia o por alguna lesión, que el animal tenga incontinencia, y entonces no vamos a corregir la incontinencia, o sea, la vamos a corregir desde el punto de vista clínico, porque el animal no va a manifestar la incontinencia, pero no se va a curar el problema. A eso es lo que muchos de estos fármacos se utilizan para tratar de corregir el funcionamiento, pero no curan la causa de la enfermedad. A eso es lo que quería decir. Entonces, volviendo a la efedrina. La efedrina se utiliza para el tratamiento de la incontinencia. Y una de las ventajas que tiene la efedrina es que se puede administrar por vía oral. Y entonces eso facilita el tratamiento, los tratamientos, porque la incontinencia es un fenómeno que se prolonga en el tiempo. Entonces el propietario es el que le va a poder administrar el fármaco. Bien, otros usos de la efedrina. La ausencia de estos oxidrilos hace que el fármaco sea más liposoluble y que pueda atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, la efedrina puede ser utilizada, no digo que sea utilizada, sino que tiene efectos sobre la estimulación o estimula el sistema nervioso central, y también se puede utilizar como por vía tópica para producir midriasis, para producir broncodilatación o porque aumenta el inotropismo, pero son usos un poco más secundarios a estos dos principales usos terapéuticos. Preguntale a Dieguito, bueno, ya no le podemos preguntar. Ah, sí. Sí, no sé si, bueno, no sé si viene al caso o vamos pero no sé si ustedes recuerdan o si lo habrán visto, yo creo que recién habían nacido, tal vez en el 94, ¿no? Puede ser, sí. Bueno, en el 94 a Maradona lo sacaron del Mundial porque le dio doping positivo a la efedrina. Le estaban dando un complemento, un suplemento que tenía un precursor de la efedrina. Entonces, ese precursor de la efedrina se transformaba en efedrina en el organismo o en algo parecido, y entonces le dio positivo el doping a Maradona, y bueno, lo eliminaron del Mundial por doping. Bien, las anfetaminas. Anfetaminas son es un grupo de fármacos en realidad, que tienen diferentes reemplazos químicos, fundamentalmente a nivel de esta terminación del grupo amino, y que, bueno, obviamente no tienen este grupo, no son catecolaminas, no tienen el grupo catecol, y son agonistas indirectos, o sea, solamente estimulan la liberación de noradrenalina, tienen unos efectos a nivel central de estimulación bastante importantes, por lo tanto no tienen mucha utilidad terapéutica más allá de la estimulación del sistema nervioso central, si es que eso tuviera alguna utilidad terapéutica en veterinaria, pero por eso no vamos a entrar muy en detalle con las anfetaminas. La fenilefrina es Willy, sí, perdóname que te interrumpa, Willy.
Eh, no, con lo que estaba diciendo, con el tema de las anfetaminas, simplemente para localizarlos, cuando vean Central la próxima clase, por ahí es bueno que vayan viendo desde ahora que también actúan como agonistas de los receptores dopaminérgicos a nivel del sistema nigroestriado. Es decir, que toda la hiperquinesia que dan las catecolaminas luego de ser administradas se explican por eso. Y simplemente es porque justamente actuarían de manera contraria a los tranquilizantes mayores, como serían la acepromacina y todos sus congéneres. Nada más que eso, Willy, Ok, para ubicarlo. bien. Bueno, entonces volviendo a este tema, la fenilefrina. La fenilefrina es un agonista selectivo de los receptores alfa-1. Entonces, acá ya podemos ir viendo que, bueno, los efectos que vamos a tener de la fenilefrina son o están relacionados con el agonismo de los receptores alfa-1. Y entonces la fenilefrina tiene una altísima afinidad por los receptores alfa-1 en comparación con los alfa-2 y obviamente con los beta. Entonces por eso nosotros decimos, bueno, la fenilefrina es agonista de los receptores alfa-1. Y el efecto que se logra cuando administramos fenilefrina es fundamentalmente vasoconstricción. Es menos intensa que la que ocurre con la adrenalina, pero es más prolongada, porque bueno, hay una relación entre que se metaboliza más lento, etc. Y entonces, si podemos o vemos, y lo vamos a ver en el video, cuando se administra fenilefrina, aumenta la presión arterial. El mismo gráfico aumenta, solamente se observa un aumento de la presión arterial. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre a nivel del corazón? Y esto es lo que está relacionado con el arco reflejo que intenté explicarles al principio de la clase. Se produce lo que se llama la bradicardia indirecta. O sea, esta vasoconstricción es menos intensa, pero es más prolongada, y entonces es suficiente para que el corazón o los presorreceptores detecten que está aumentando la presión arterial y que esa información llegue al bulbo raquídeo, donde está el centro cardiovascular, y que como resultado la respuesta sea una descarga colinérgica, lo van a ver después en el parasimpático, pero que determina que haya una bradicardia. Entonces muchas veces le vamos a preguntar, y nos cansamos de preguntar, bueno, ¿cuál es el efecto de la fenilefrina a nivel cardiovascular? Bueno, no es un efecto directo, sino que es un efecto indirecto, pero hay un efecto. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta cuando administramos fenilefrina, como cuando administramos algunos otros fármacos que son agonistas selectivos. Bueno, son las respuestas que ocurren en forma refleja. Entonces, ¿qué utilidad terapéutica tiene la fenilefrina? Bueno, el tratamiento de la hipotensión y del shock cardiovascular, en una sobredosis con fármacos hipotensores, cuando nos pasamos de dosis con algún hipotensor, después vamos a ver más adelante algunos que son hipotensores, y en forma tópica como para uso oftálmico o descongestivo, para producir midriasis o como descongestivo a nivel de mucosa, fundamentalmente. Bien, seguimos con las simpaticomiméticas, no catecolaminas y agonistas selectivos. En este caso, un grupo de fármacos que los vamos a volver a ver más adelante, porque son fármacos que tienen acción central, que se utilizan como depresores centrales, que son relajantes musculares. Los vamos a ver cuando veamos anestesia y preanestesia. Pero acá solamente vamos a hablar de sus efectos a nivel cardiovascular, sí, fundamentalmente a nivel cardiovascular. ¿Qué es lo que pasa con estos fármacos que son agonistas selectivos de los receptores alfa-2? En general se observa una respuesta bifásica en la presión arterial.
por una parte porque hay, y acá los voy a introducir, hay algunos subtipos de receptores alfa-2 que están ubicados a nivel postsináptico y que lo que hacen es provocar la contracción del músculo liso vascular, por eso se produce una hipertensión en primer lugar, pero después lo que ocurre es hipotensión, porque si ustedes recuerdan de hace varias diapositivas, a nivel presináptico los receptores alfa-2 lo que hacen es inhibir la liberación de noradrenalina. Entonces, al inhibirse la liberación de noradrenalina, se produce la vasodilatación, la relajación del músculo liso vascular. Bien, entonces los usos terapéuticos de estos fármacos están relacionados con la preanestesia, fundamentalmente con la preanestesia. Y tienen algunos otros efectos que los vamos a ver más en detalle cuando vean, o los van a ver más en detalle cuando vean y tengan que estudiar este tema. Por eso no entramos más, no profundizamos más sobre estos fármacos. Los agonistas selectivos de los receptores beta-2. Acá tenemos tres: el salbutamol, la terbutalina y el clenbuterol. Acá tenemos la afinidad por los receptores, o sea, tienen una elevadísima afinidad por los receptores beta-1 en comparación, perdón, por los beta-2 en comparación con los beta-1, y prácticamente no se unen a los receptores alfa. Estos fármacos se comercializan para medicina veterinaria, se pueden administrar por vía parenteral, como es este caso de este fármaco, este es el clenbuterol, pero también por vía oral. Bien, ¿y cuáles son los usos terapéuticos? Bueno, los usos terapéuticos están relacionados con los efectos y básicamente con la broncodilatación que producen, por eso se pueden utilizar para el tratamiento de los broncoespasmos, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una enfermedad que se da en el equino principalmente, y para la anafilaxis. Y en el caso de los bovinos, también potencialmente de otras especies, pero principalmente del bovino, para realizar maniobras obstétricas. ¿Por qué? Porque relaja la musculatura lisa, o sea, relaja el miometrio, y entonces eso permite poder realizar alguna maniobra de acomodación del feto para poder facilitar el parto. Bien, hasta acá vimos los fármacos agonistas de los receptores del sistema nervioso simpático. Y ahora vamos a ver los antagonistas. Y ya con esto creo que estamos terminando. Las drogas que bloquean los receptores adrenérgicos se denominan drogas simpaticolíticas, y acá tenemos tanto a los alfa bloqueantes como a los beta bloqueantes. Dentro de los alfa bloqueantes tenemos los no selectivos y los selectivos. Los no selectivos son la fentolamina y la fenoxibenamina. Estos fármacos lo que tienen es que al unirse a los dos, o sea, al bloquear tanto los receptores alfa-1 y alfa-2, producen lo que se denomina una actividad simpático-mimética paradojal. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes recuerdan, o analizando esta figura, este dibujito, vemos acá una terminal sináptica que libera noradrenalina. Nada nuevo a lo que vimos anteriormente. Acá tenemos los receptores alfa-2 que cuando se estimulan provocan la inhibición de la liberación de noradrenalina, los receptores beta-2 que cuando se estimulan provocan la estimulación de la liberación de noradrenalina.
los rombos estos violetas serían el antagonista. El antagonista se une tanto o bloquea tanto los receptores alfa 2 como los alfa 1. Entonces, bloquea los alfa 1, la noradrenalina no puede unirse a este nivel, a la célula efectora. Imagínense una célula muscular lisa, que cuando se agoniza este receptor, pero se provoca la vasoconstricción. Si bloqueamos a este nivel, no habrá vasoconstricción. Pero ¿qué pasa? También bloquean a este nivel, a nivel de los receptores alfa 2. Entonces se bloquea este mecanismo, se bloquea el freno de la liberación de noradrenalina. Y este receptor queda libre, y este receptor puede ser estimulado, por ejemplo, por la adrenalina, y estimular la liberación de noradrenalina. Entonces, digamos, inicialmente se produce el bloqueo de los receptores, todo bien, se logra el efecto, pero posteriormente hay una estimulación de la liberación de noradrenalina y hay un aumento de las concentraciones de la noradrenalina en la hendidura sináptica que desplazan de alguna forma al bloqueante, y entonces se produce lo que se llama eso, actividad simpático-mimética paradojal. Por un lado, estamos administrando un bloqueante, pero por otro lado tenemos descarga noradrenérgica y actividad noradrenérgica. Por eso, digamos, a raíz de eso, lo que buscó la industria farmacéutica, y esto, ¿por qué está tan estudiado? Porque digamos, los desarrollos de la industria farmacéutica estaban orientados principalmente a la medicina humana, y era buscar tratamientos o fármacos para utilizar en el tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces, como inicialmente el tratamiento de la hipertensión arterial en medicina humana usaban estos fármacos y observaban esto, la actividad que en realidad, en lugar de obtener relajación, con el tiempo tenían vasoconstricción y aumento de la presión arterial, entonces desarrollaron fármacos que sean bloqueantes selectivos de los receptores alfa 1, como por ejemplo el Prazosin, y ahí debe haber 10 diferentes que fueron desarrollados para la medicina humana, ¿no? Entonces el Prazosin es un antagonista selectivo de los receptores alfa 1. Después tenemos los bloqueantes selectivos de los receptores alfa 2, como la yoimbina. También vamos a hablar, o los vamos a ver cuando veamos anestesia o preanestesia, porque los bloqueantes de estos receptores se utilizan para contrarrestar los efectos de los agonistas alfa 2 que se utilizan en preanestesia. Por último tenemos bloqueantes beta no selectivos, como son el propanolol, o como es el propanolol, y selectivos como el atenolol. Y acá creo que acá vienen los usos terapéuticos, o sea, lo que les decía, el Prazosin, fármacos bloqueantes alfa 1 se utilizan para el tratamiento de la hipertensión arterial, la yoimbina para contrarrestar la sobredosis por los agonistas alfa 2, y bueno, el propanolol y el atenolol sirven o tienen como utilidad terapéutica el tratamiento de la taquicardia o de ciertas arritmias cardiovasculares. Bien, por último, algunos fármacos que son de acción indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera pueden o bien favorecer o bien desfavorecer la transmisión adrenérgica. ¿Por qué? Porque tienen acción sobre diferentes sitios relacionados con la liberación de la noradrenalina. Pero no se unen, o sea, no tienen efectos sobre los receptores alfa ni sobre los beta. Y acá tenemos la cocaína y ciertos fármacos antidepresivos que lo que hacen es bloquear a este nivel, o sea, bloquean la recaptación intraneuronal. Entonces, lo que hacen es dejar durante más tiempo
la noradrenalina en la terminal sináptica. Entonces aumenta la concentración de la noradrenalina en la terminal sináptica y eso, digamos, favorece la transmisión noradrenérgica. Y después tenemos Perdón, fármacos. profesor. ¿Podría repetir un poquito más despacito que lo estoy anotando y no llegué a lo que acaba de repetir? ¿Por qué esos tres, sí, la cocaína y los antidepresivos permitían sobre qué receptor actuaban? No, por eso, bueno, el receptor es este transportador que produce la recaptación intraneuronal de la noradrenalina. Entonces, si se bloquea bueno, como les decía, o sea, recapitulando un poco, como les dije anteriormente, la recaptación intraneuronal es el principal mecanismo por el cual se produce la finalización del efecto de la noradrenalina, que es esta flechita que está más roja, más gruesa. Entonces, si bloqueamos a este nivel, se bloquea con cocaína o con algunos antidepresivos, no digo que tengan utilidad terapéutica, pero es lo que ocurre con la cocaína. Los que consumen cocaína les pasa esto, se bloquea la recaptación intraneuronal de la noradrenalina y de otros neurotransmisores que son estimulantes a nivel, o sea, son neurotransmisores estimulantes a nivel del sistema nervioso central. Entonces aumentan las concentraciones de estos neurotransmisores en la hendidura sináptica. ¿Por qué? Porque se bloqueó la recaptación. No sé si con eso respondo la pregunta. Sí, gracias, sí. Bien, y después tenemos fármacos que de alguna manera desfavorecen la neurotransmisión porque bloquean el transportador que está ubicado en la pared de la vesícula sináptica. Entonces, si bloquean este transportador, no se puede captar la dopamina y la dopamina queda en el axoplasma o en la terminal sináptica y puede ser metabolizada por la MAO. Entonces, la reserpina, al bloquear a este nivel, desfavorece la transmisión adrenérgica. Bien. Hasta acá llegamos por ahora. Si tienen alguna consulta, pueden hacerlo ahora o después cuando se te ocurra. Voy a seguir ahora en clase. Y no sé, Adrián, ¿te parece Sí. que hagamos un Y vamos a hacer descanso? una pausa no muy larga. A ver, son y 42. ¿Qué hacemos? ¿Qué les parece? ¿10 minutitos les alcanza? ¿15? ¿Cuánto les parece? Así no se nos... Después de la clase de parasimpático, sí hacemos una pausa más larga para empezar el práctico. Vamos a hacer, para hacer algo redondo. Bueno, ¿qué hora es? Menos cuarto van a ser. Bueno, a las 10. A las 10 empezamos la clase de parasimpático, si les parece. Muy bien. Bueno, si quieren hacerle alguna pregunta o algo, pueden seguir, estamos conectados algunos.